Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega. En realidad es la segunda parte de trastornos de ansiedad. La primera parte la vimos la semana anterior, hace 8 días precisamente el día de hoy. Pues bien, vamos a iniciar entonces con nuestra presentación del día de hoy. Trastorno de angustia. Vamos a definir qué es un trastorno de angustia. Trastorno de angustia podemos decir que es una crisis de angustia por lo general inesperada, son recurrentes y al menos un mes de aprensión por tener otra de ellas o de preocupación por sus consecuencias. Esto significa que las personas que tienen alguna trastorno de angustia tienen una crisis y posteriormente a esta crisis, por lo menos durante un mes, pues tiene latente ahí la preocupación, la angustia de que pueda suceder otra vez este trastorno y a veces de lo peor de todo en forma inesperada. Agorafobia. ¿Qué es una agorafobia? Que generalmente va muy vinculada con el trastorno de angustia. La agorafobia es un miedo intenso de estar en lugares públicos donde escapar o conseguir ayuda quizá no sea posible de inmediato. Surge de un miedo a que ocurran síntomas parecidos a los de la angustia e incapaciten a la persona o le hagan comportarse de manera embarazosa, como desmayarse, perder el control sobre las funciones corporales o mostrar miedo excesivo en público. Las personas con trastorno de angustia comentan que sufren intensas crisis de angustia que llevan a un nivel máximo en 10 minutos, o sea que en 10 minutos se desencadenan y van alternándose con periodos de muy alta ansiedad con periodos de baja intensidad de esta ansiedad. Y estas ocurren de manera generalmente imprevisible. Las crisis de angustia empiezan en la adolescencia o en la adultez temprana y es 2 veces más común en las mujeres que en los hombres. Durante las crisis se presentan por lo general diversos síntomas físicos tales como la falta de aire, sudoración, una sensación de asfixia, náuseas y se aceleran las palpitaciones. Algunas personas acuden incluso muy alarmadas a urgencias y se quejan de un intenso dolor de pecho. Todos estos malestares, como lo vamos a ver un poquito más adelante, fisiológicos, pues conllevan a ciertos pensamientos catastróficos, pero no nos vamos a adelantar, ahorita lo vemos en su momento. Volviendo al tema de la agorafobia, pues este trastorno es muy vinculado con la ansiedad. Podemos decir que la ansiedad se acerca de tener una crisis de angustia, puede evitar que las personas salgan de sus casas. Es decir, la agorafobia se identifica porque las personas sienten mucho temor, nerviosismo de salir al supermercado, a la calle, a lugares públicos en general. Y esta ansiedad se presenta porque creen que puede presentarse inesperadamente pues, un trastorno, el trastorno de ansiedad precisamente, o de angustia en este caso, perdón. La agorafobia ocurre con mucha frecuencia en mujeres, incluso pues la prevalencia es más alta que ocurre en los hombres.
Bien, ¿cuál es la etiología o cuáles son las múltiples causas que ocasionan el trastorno de angustia? Pues igual que los trastorno de fobia que vimos en la presentación pasada y las que vamos a ver más adelante en esta misma presentación, son cuatro las causas. Por un lado está la dimensión biológica, por otro la dimensión psicológica, ¿sí? La dimensión social y la dimensión sociocultural. Vamos a analizar cada una de ellas. Vamos a analizar primero la dimensión biológica. El grado de heredabilidad para la agorafobia y el trastorno de angustia debido a factores genéticos se ha estimado en aproximadamente de un 30 a un 35%. Es decir, las cuestiones hereditarias, tienen una prevalencia, tiene una causa muy baja, aproximadamente el 35%, una contribución muy baja o modesta a la cuestión del trastorno de angustia. Las estructuras cerebrales como la amígdala intervienen en los trastornos de ansiedad, incluyendo la angustia y los neurotransmisores como la serotonina. ¿Sí? Desempeñan también una función muy importante en todos los aspectos emocionales. En este caso, pues impactan como un antecedente, como una causa también de este trastorno de angustia. Dimensión psicológica, o sea, causa psicológica del trastorno de angustia. Al igual que en la presentación pasada y en los trastornos que siguen, que vamos a analizar dos enfoques importantes. Uno de ellos es la perspectiva psicodinámica o psicoanalítica, y la otra es la perspectiva cognitiva conductual, ¿sí? Siendo la perspectiva conductual la que recibe un apoyo muy fuerte de la investigación. Esto es algo sumamente importante, ¿sí? Perspectiva psicodinámica. Vamos a iniciar con la perspectiva psicodinámica. Acentúa la importancia de los conflictos internos en lugar de estímulos externos. En el origen del trastorno de la angustia, busca su origen en impulsos sexuales y agresivos que buscan ser expresados cuando un impulso prohibido amenaza con perturbar la integridad del yo. Y ocurre una reacción intensa de ansiedad. Como este conflicto es inconsciente, el individuo pues no lo conoce, no se da cuenta de la fuente de la ansiedad que está padeciendo en ese momento. Perspectiva cognitivo-conductual. Las cogniciones y los síntomas somáticos se retroalimentan, resultando niveles cada vez más altos de ansiedad. Y para explicar este punto, lo que es las cogniciones y síntomas somáticos, podemos visualizarlo como un ciclo que hay una apertura y un cierre. En un inicio, pues debido algunas veces al ejercicio, a la excitación, ¿sí? A la hipervigilancia, sucede un estrés, ¿sí? En el individuo. Este estrés provoca palpitaciones, provoca dificultades para respirar, provoca mareos, provoca sudoraciones. Estos síntomas hacen que el individuo perciba sensaciones corporales pues molestas. Esto a su vez provoca
pensamientos catastróficos. Cuando el individuo está pasando por estas sensaciones corporales molestas, pues estos pensamientos catastróficos pueden ser, pues me estoy muriendo, ¿sí? O estoy perdiendo el control, o me estoy volviendo loco. Esos son los pensamientos catastróficos. Estos pensamientos catastróficos, a su vez, conllevan a sensaciones corporales aumentadas. ¿Qué significa esto? Que pues se magnifican, ¿sí?, las sensaciones corporales, y estos a su vez pues conllevan a pensamientos catastróficos más acentuados, y estos a su vez vuelven a provocar palpitaciones, las que en un momento fueron la causa, el ejercicio, la excitación o la hipervigilancia. Ahora estas sensaciones corporales molestas son causa de los pensamientos catastróficos. Entonces, rápido repito este ciclo. Hacemos ejercicio, nos excitamos o estamos en hipervigilancia de que vaya a suceder un estado catastrófico. Sucede estrés, nos estresamos. Este estrés provoca palpitaciones, dificultades para respirar y sudoraciones. Estas sensaciones hacen que tengamos pensamientos catastróficos. Me estoy muriendo, me estoy volviendo loco. Esto a su vez provoca sensaciones corporales, aumenta las sensaciones corporales, que esto conlleva a tener más pensamientos catastróficos. Es decir, se vuelve un círculo pues vicioso, digámoslo así, ¿verdad? Muy bien, esto es en relación con el ciclo de la retroalimentación positiva, ¿sí?, entre cogniciones y síntomas somáticos, ¿sí?, que producen la crisis. Muy bien, pues seguimos avanzando. Algunas investigaciones apoyan las hipótesis cognitivas, lo que habíamos comentado hace un rato. En realidad la perspectiva psicodinámica es apoyada por muy pocas investigaciones. Realmente no se hacen gran cantidad de investigación en ese tema. En cuestión de la perspectiva cognitivo-conductual, pues es fuertemente apoyada por investigación. Las cogniciones producen ansiedad, como los pensamientos acerca de morir, desmayarse o actuar de manera tonta, o algunos dicen de manera estúpida, ¿verdad? Perdón la expresión, pero eso es lo que el individuo piensa cuando tiene este tipo de trastorno y tiene este tipo de pensamientos catastróficos. Otro tipo podemos mencionar muchos tipos de pensamiento catastróficos. Por ejemplo, me va a dar un infarto, voy a ahogarme, me voy a desmayar, me voy a volver loco, me pondré histérico y la gente me va a observar, haré intentos incontrolables de escapar, ¿sí? La gente pensará que soy raro, la gente se reirá de mí, la gente me está mirando, me miraría fijamente, etcétera, etcétera. Todos estos son los pensamientos catastróficos. Por otro lado, bueno, pues también tenemos las dimensiones sociales y culturales, o dimensiones sociales y culturales. Algunas personas con trastorno de angustia comentan que en su niñez vivían en un ambiente perturbador, en el que había ansiedad por separación de los padres, conflictos familiares, problemas en la escuela, abandono del hogar o pérdidas de un ser querido. Estas son algunas de las causas del trastorno de angustia en relación a la dimensión sociocultural. También podemos mencionar que las mujeres tienen una tasa de prevalencia mayor del trastorno de angustia y enumeran pues una cantidad mayor de síntomas relacionados con la respiración. Muy bien, bueno, estas son las cuatro, ya explicamos una breve explicación de cada una de las dimensiones, de las cuatro dimensiones del trastorno de angustia. Seguimos avanzando. Tratamiento
del trastorno de angustia. Tanto los medicamentos como la terapia cognitivo-conductual han sido eficaces para controlar el trastorno de angustia. Por un lado, el tratamiento bioquímico, numerosas clases distintas de medicamentos se han utilizado con éxito para tratar el trastorno de angustia. Se han utilizado con relativo éxito las benzodiazepinas. Digo relativo éxito porque, como lo menciona en la siguiente viñeta, en general los medicamentos tardan de 4 a 8 semanas para volverse eficaces por completo. Y algunos pacientes pueden tener al inicio más crisis de angustia de las habituales durante las primeras semanas, ¿sí? Y además, una vez que el paciente deja de medicarse, es muy probable que vuelva a presentarse el trastorno de angustia. Entonces, lo ideal es que se combinen ambos tratamientos. Por un lado, la medicación y por otro lado, la terapia cognitiva conductual. Vamos a avanzar. Tratamiento cognitivo conductuales. Los tratamientos cognitivo-conductuales incluyen la terapia individual y la terapia de grupo. O sea, se pueden emplear cualquiera de las dos. Y han sido exitosas en el control de los trastornos de angustia. El tratamiento cognitivo-conductual para el trastorno de angustia consta de los siguientes pasos. 1. Educar al paciente acerca del trastorno de angustia y corregir sus ideas falsas respecto a los síntomas. Esto es, el terapeuta explica claramente al paciente o al cliente, como le mencionen ustedes, como lo quieran mencionar, qué es el trastorno de angustia. Debe de tener un amplio conocimiento de cuáles son los síntomas. Debe de tener claro que cuando tiene esas palpitaciones no se trata de un ataque cardíaco que va a morir. No se va a tratar de eso. Entonces debe de explicarle muy bien de qué se trata, ¿sí? El trastorno de angustia. Es el punto número 1. Punto número 2. Identificar y corregir el pensamiento catastrófico. Por ejemplo, el terapeuta puede comentar: una crisis de angustia no detendrá tu respiración y por lo tanto no morirás por esta causa, ¿sí? Esto es importante. Paso 3. Enseñar al paciente a autoinducir síntomas psicológicos asociados con la angustia. Por ejemplo, respirar con un popote, ejercicio vigoroso, entre otras técnicas, ¿sí? Para permitir la extinción de reacciones de angustia en respuesta a las señales o sensaciones corporales. Es decir, que el paciente debe tener claro que al realizar estas actividades va a tener ciertos síntomas que son muy similares a los que tiene cuando se presenta un episodio del trastorno de angustia, ¿verdad? Entonces, y no pasa nada, entonces lo va a ver, que lo tiene que ver de forma hasta cierto punto pues natural, que su organismo responde a ciertos estímulos, no necesariamente va a morir, ¿sí? por falta de respiración o por un paro cardíaco. 4. Animarlo a enfrentar los síntomas, tanto en la sesión como en el mundo exterior. Por ejemplo, con declaraciones como: permite a tu cuerpo que tenga sus reacciones y deja que éstas pasen.
¿sí? Es un ejemplo que puede hacer el terapeuta, ¿no? O puede decir al paciente o al cliente, ¿sí? 5. Proveerle declaraciones de afrontamiento. Por ejemplo, decirle, este sentimiento no es placentero, pero puedo afrontarlo. Esto el paciente es necesario que lo repita cada vez que tenga pues un trastorno de angustia. Este sentimiento no es placentero, pero puedo afrontarlo. 6. Enseñarle a identificar los antecedentes de la angustia. Es decir, en qué circunstancia de estrés estaba en el momento en que se desencadenó este episodio de angustia, este trastorno. Entonces, el paciente debe de estar consciente qué fue lo que sucedió, qué fue lo que desencadenó, qué estresor fue lo que desencadenó que se haya presentado, ¿sí? Entonces, esto en la medida de lo posible. 7. Animarlo a usar estrategias cognitivas para combatir el pensamiento catastrófico asociado con la crisis de angustia. Para ver este punto, no detenernos mucho en ello, los invito a ver el video relacionado con terapia cognitiva conductual que está aquí en la academia del profe Neri. Ahí explico una serie de estrategias cognitivo-conductuales para afrontar este tipo de trastornos, ¿verdad? Entonces los invito por favor a que lo vean. Avanzamos. Trastorno de ansiedad generalizada. Trastorno que se caracteriza, bueno, es otro trastorno, ¿sí? Ya terminamos de ver el trastorno el que acabamos de ver. Vamos a ver ahora trastorno de ansiedad generalizado, también se abrevia como TAG, ¿sí? Trastorno que se caracteriza por niveles de ansiedad elevados y persistente y una preocupación excesiva por muchas circunstancias de la vida que ocurren durante varios días, pero no más de 6 meses. Estas preocupaciones pueden causar problemas en la vida diaria y están acompañadas de respuestas fisiológicas como palpitaciones, tensión muscular, intranquilidad, temblores, dificultades para dormir, poca concentración, aprehensión por persistente y nerviosismo. Se desarrolla gradualmente a partir de la niñez o la adolescencia. También puede ser que exista la micción frecuente, constantemente la necesidad de ir a orinar, de ir al baño. También puede ser, ¿sí? Un síntoma que acompaña a este trastorno de ansiedad generalizada o TAG, es su abreviación. Vías múltiples para el trastorno de ansiedad generalizada. Como hemos venido viendo en los otros trastornos, son las mismas, vamos a analizar las mismas 4 dimensiones: biológica, psicológica, social y sociocultural. El TAG es resultado de factores biológicos, ¿verdad?, combinados con estresores psicosociales, ¿sí? Vamos a analizar primero la dimensión biológica. Hay menos apoyo para los factores genéticos en el TAG que en el trastorno de angustia. También hay un factor hereditario pequeño pero significativo en el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada puede acarrear una interrupción de la actividad de la corteza frontal en respuesta a la amígdala. Si se dan cuenta,
La amígdala juega un papel muy preponderante, pues básicamente en todos los trastornos de ansiedad, puesto que tiene un papel preponderante en la expresión de nuestras emociones. Vamos con la dimensión psicológica. Y empezamos igual con las mismas perspectivas, perspectiva psicodinámica y la perspectiva cognitivo-conductual. Perspectiva psicodinámica. Esta perspectiva considera la preocupación y la ansiedad como resultado de los impulsos inaceptables que yacen acerca de la conciencia. Las defensas o los mecanismos de defensa contra estos impulsos se consideran mal organizados y menos eficaces que las que se movilizan contra otros trastornos de ansiedad. La persona con trastorno de ansiedad generalizada solo tiene una defensa, o sea, solo echa mano de un mecanismo de defensa, y esto es el de represión, es decir, reprime los impulsos. Cuando esta defensa, es decir, la represión, se debilita, es posible que haya ansiedad o crisis de angustia. Esta formulación psicodinámica realmente no tiene apoyo por parte de la investigación científica. Perspectiva cognitivo-conductuales. Los terapeutas cognitivo-conductuales creen que la ansiedad y la preocupación son causadas por pensamientos y creencias disfuncionales. Las creencias pueden ser tales como soy incompetente o el mundo es muy peligroso, por ejemplo, ¿verdad? El individuo interpreta los eventos a través de filtros de estos esquemas mentales, de modo que las situaciones ambiguas o incluso positivas son vistas como preocupación, como aprensivas, ¿no? Dimensiones sociales y socioculturales. Condiciones estresantes como la pobreza, una vivienda inadecuada, el prejuicio y la discriminación también pueden contribuir al trastorno de ansiedad generalizada. También es más frecuente en los individuos que están separados, divorciados, son viudos, ¿sí? O se encuentran desempleados. Tratamiento del trastorno de la ansiedad generalizada. Las benzodiazepinas han sido exitosas en el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada, pero como esta es una condición crónica, el problema de la dependencia de los medicamentos ha sido una preocupación, en particular si hay un historial de consumo de sustancias. La teoría cognitivo-conductual parece ser más útil para controlar el trastorno de ansiedad generalizada. De hecho, se dice que es el único tratamiento válido de manera consistente para el trastorno. La disminución de los síntomas puede ser más lenta con la terapia cognitiva conductual que con los medicamentos, pero produce resultados más duraderos. El tratamiento cognitivo-conductual para el trastorno de ansiedad generalizada consta generalmente de los siguientes 7 pasos.
Primero, identificar y modificar los pensamientos preocupantes, ¿sí? 2. Discriminar entre las preocupaciones que son propias de la resolución de problemas y aquellos que no lo son. Es decir, preguntar al paciente cuál es su preocupación y si identifica las causas. Si realmente las causas por las cuales tiene esa preocupación que le causa un estado de ansiedad, si son plenamente identificables, entonces decimos que pues es una preocupación que tiene como raíz o causa un problema, y una vez que el problema se solucione, pues esta desaparece, ¿sí? Cosa que no es así cuando se trata del trastorno, que no hay una causa aparente identificable. O sea, no hay causa, simplemente es una aprehensión que siente el paciente. 3. Evaluar sus creencias respecto a la preocupación. O sea, ¿qué piensa acerca de esa preocupación? ¿Cuál es su percepción? ¿Qué es lo que opina? ¿Sí? Y 4. Discutir la evidencia a favor y en contra de las creencias distorsionadas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué evidencia tienes que vayas a perder el empleo? ¿Qué evidencia tienes que te vas a divorciar? ¿Qué evidencia tienes que vas a morir de un infarto? ¿Sí? Entonces, esto es el punto 4. El punto 5, quitar lo catastrófico a los pensamientos preocupantes. Ya lo vimos hace un momento cuando analizamos el ciclo de retroalimentación positiva entre cogniciones y síntomas somáticos, ¿sí? Donde las palpitaciones y los mareos, las dificultades para respirar, pues te provocan pensamientos catastróficos. Entonces hay que explicarle que esto está natural. Bueno, esto ya lo vimos en una diapositiva anterior. Queda duda, pues regresen al video por favor y ahí lo vuelven a estudiar. 6. Desarrollar habilidades de autocontrol para monitorear y enfrentar los pensamientos irracionales y sustituirlos por pensamientos de afrontamiento más positivos. Aquí vuelvo a sugerirles otra vez que vean el video sobre terapia cognitivo-conductual en la academia del profe Ney. 7. Usar la relajación muscular para enfrentar los síntomas somáticos. Estos son los 7 puntos. Aquí son muy resumidos. Lógicamente ya en la práctica, en la terapia, cada punto, bueno, pues conlleva toda una serie de estrategias, ¿verdad? Bueno, seguimos avanzando. Vamos con el último trastorno de ansiedad, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que también se le abrevia como TOC, ¿sí? El trastorno obsesivo compulsivo, TOC abreviado, se caracteriza por obsesiones que se expresan a través, por ejemplo, de pensamientos, ¿verdad? O imágenes intrusivos y repetitivos que producen ansiedad, o compulsiones que se expresan a través de actos, ¿verdad? O insistir en ciertos pensamientos para reducir la ansiedad. Aunque las obsesiones o pensamientos y las compulsiones o acciones pueden ocurrir por separado, también con frecuencia ocurren pues de manera conjunta. La incapacidad para resistir o deshacerse de los pensamientos incontrolables, o sea, es difícil deshacerte de los pensamientos incontrolables, ¿sí? Ajenos y a menudo inaceptables, o abstenerse de realizar actos rituales una y otra vez despierta una ansiedad intensa. Ahora, ¿qué son las obsesiones y
las compulsiones, pues como lo mencionamos ahí, obsesiones, pensamientos, podemos decirlo así, y compulsiones son actos. Además podemos decir que las obsesiones pues es un pensamiento o una imagen intrusiva y repetitiva que despierta ansiedad. La persona tal vez se dé cuenta de que el pensamiento es irracional, pero no puede dejar de rememorarlo, es decir, de recordarlo una y otra vez, ¿sí? Y las compulsiones pues es una necesidad, ¿sí?, de realizar actos, ¿sí?, o insistir en actos mentales de manera repetitiva. Si la conducta no se lleva a cabo o no se hace de la forma correcta, ¿sí?, aparece la angustia o la ansiedad. Las compulsiones a menudo, pero no siempre, están asociadas con las obsesiones. Seguimos avanzando. Vamos a ver las vías múltiples para el trastorno obsesivo compulsivo o la etiología. Y vamos por las mismas 4 causas que hemos analizado para cada uno de estos trastornos. Por un lado, la dimensión biológica, por otro lado, la dimensión psicológica, la dimensión social y la dimensión sociocultural. Las causas del trastorno obsesivo compulsivo realmente permanecen en especulaciones, ¿sí? Es bastante complicado por sus múltiples facetas. En cuestión de la dimensión biológica, las explicaciones del trastorno obsesivo compulsivo se basan en datos relacionados con la estructura cerebral, estudios genéticos y anormalidades bioquímicas. La neuroimagen ha mostrado que algunas personas con trastorno obsesivo compulsivo muestran creciente actividad metabólica en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, ¿sí? El trastorno obsesivo compulsivo sugiere una desregulación en el circuito caudal frontal orbital. Vamos ahora con la dimensión psicológica. Freud creía que las obsesiones representaban la situación en el reemplazo de un conflicto original, usualmente de naturaleza sexual, con una idea asociada que es menos amenazante. Y volvemos con lo mismo que hemos venido diciendo. La teoría psicodinámica en este sentido, en el estudio del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, realmente no tiene investigaciones, no es apoyada por investigaciones científicas. Perspectiva cognitiva conductual. Esta perspectiva mantiene que las conductas obsesivo-compulsivas surgen porque reducen la ansiedad, ¿sí? Un pensamiento o una acción que distraen ocurren con mayor frecuencia si reducen la ansiedad. Los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo generalmente no confían en su propia memoria y juicio y hacen intentos inútiles para determinar si realizan la conducta o si la llevaron a cabo de una manera correcta. La incertidumbre conlleva a los rituales y las dudas pueden ocurrir incluso ante evidencia no ambigua. ¿Qué significa esto? Que el paciente o el cliente realiza esta serie de actividades convulsivas, ¿sí?, tratando de disminuir ese grado de ansiedad. Y si él cree que no lo ha hecho de la forma correcta, pues puede ocasionar que otra vez se presente estos síntomas.
Dimensiones sociales y culturales. El TOC es más común entre jóvenes e individuos que están divorciados, separados o desempleados, y es igualmente común entre hombres y mujeres. Si se dan cuenta de los 4 trastornos que hemos analizado, este es el único que es igualmente común entre hombres y mujeres. Los otros, la mayoría, la prevalencia es mucho mayor en que se presente en mujeres. Bueno, seguimos avanzando. Tratamiento de los trastornos obsesivo-compulsivo. Tratamiento bioquímico. Las benzodiazepinas no son un tratamiento eficaz para tratar el trastorno obsesivo-compulsivo. Para casos severos de TOC, la mejora ha ocurrido con una combinación de terapia cognitivo y conductual y medicamentos, es decir, la combinación de la terapia con la medicación. El tratamiento cognitivo-conductual para el trastorno obsesivo-compulsivo consta de los siguientes pasos. 1. Educación acerca del trastorno obsesivo-compulsivo y racionalización de la exposición y evitación de la respuesta. Hemos comentado en otro trastorno que vimos anteriormente que hay que ser consciente de todo lo relacionado al TOC. ¿Cuáles son los síntomas? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el comportamiento? Etcétera, etcétera, ¿no? 2. Desarrollo de una jerarquía de exposición de algo que cause miedo a las situaciones más atemorizantes. 3. Exposición a situaciones atemorizantes hasta que la ansiedad haya disminuido. Estos 2 puntos, el 2 y el 3, se refiere a lo que vimos en la presentación de hace 8 días, la presentación anterior, al final precisamente, cuando vimos fobias y donde explicamos la terapia de exposición y explicamos la desensibilización sistemática. Entonces, en estos 2 puntos, punto 2 y 3, precisamente hablamos de la terapia de exposición. Si tienen alguna duda, pueden regresar a ver la presentación de la parte 1, al final prácticamente de esa presentación. 4. Evitación de la realización de rituales compulsivos como lavarse las manos. En la medida de lo posible, el terapeuta persuade a que el cliente trate de evitar este tipo de comportamiento. La reestructuración cognitiva también es útil para ayudar a los pacientes a identificar y corregir errores en el pensamiento, como sobreestimar la probabilidad de un evento negativo. Y hago otra vez la invitación a ver la presentación sobre terapia racional emotiva conductual que está en la academia del profe Ney. ¿Qué más podemos mencionar acerca del trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, que las personas con conducta obsesiva son incapaces de quitarse la idea de su mente, por ejemplo, estar preocupadas por pensamientos sexuales, agresivos o religiosos. Que las personas con conducta compulsiva se sienten obligadas por realizar actos particulares o series de actos una y otra vez. Por ejemplo, lavarse las manos en repetidas ocasiones o pisar las líneas del pavimento cuando se transita por la calle, ¿verdad? Las obsesiones generalmente incluyen duda, titubeo, miedo a la contaminación o miedo a la agresión propia. Las formas más comunes de la conducta compulsiva son contar, ordenar, revisar, tocar y lavar. En cualquier caso, los rituales compulsivos se convierten en una protección contra la ansiedad, y mientras lo realizan correctamente, el individuo o paciente se siente seguro. Muy bien, pues hemos llegado al final de esta presentación. Ojalá y pues les sea de interés y sobre todo que les sea de utilidad. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.